Bienvenidos al canal del tío Jimbe, a la tercera entrega de Pensando Fuera de la Caja. El día de hoy tenemos a una youtuber nueva, por decirlo así, en la comunidad, pero con mucho renombre. Ella es Marina Golondrina y es la invitada del día de hoy. Bienvenida, Marina. Hola, muchas gracias por invitarme. Qué bueno, no, gracias por aceptar la invitación y estar acá. Y de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, vamos a empezar directamente a hablar de ti, ¿ok? Explicabas en tu video de los 1000 suscriptores un poquito de que el nombre Marina Golondrina era porque viajaste mucho por motivos externos a lo que es tuyo, ¿verdad? Sí, por temas de familia sobre todo, sí. Okay. ¿Y esto cómo te afecta directamente a ti? O sea, ¿cómo esto afecta directamente a Marina Golondrina? Bien, veamos. Todos estos, o sea, una cosa que es bastante como importante es que muchos de estos viajes fueron cuando yo era niña, cuando yo estaba, digamos, en mis años de desarrollo, niña o adolescente, ¿no? O sea, yo antes de lo que puedo recordar, ya por ejemplo había vivido con mis padres en París, ¿no? O sea, es algo que estuvo muy presente. Y después pues estuve en Barcelona, después volví a Chile, después estuve en Argentina, después volví a Chile, después nos fuimos a vivir a España cuando mis padres se separaron, después de vuelta a Chile, y ya cuando ya era adulta yo ya... digamos por decisión propia, sí viví un tiempo en Argentina, donde estuve estudiando, y después me vine a vivir a España, que es donde estoy ahora. Pero es una realidad con la que he convivido desde que soy muy pequeña. Entonces yo creo que por un lado tenía una parte quizás un poco negativa, o no sé si negativa es la palabra, pero como que me causaba cierto conflicto o algo con lo que tuve que aprender a lidiar, que es esa sensación de desarraigo, de no pertenecer a ningún lugar, y también una cierta sensación de inestabilidad, de no saber. Yo me acuerdo que así cuando yo tenía, no sé, 15, 16 años, que uno siempre siente las cosas como muy a lo tremendo, ¿no? Y como muy como con el corazón en la mano, solía decir algo así como que cada vez que conseguía construir algo con mi vida, venía la vida y me lo echaba abajo como si fuera un castillo de naipes. Entonces había un poco esa sensación, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, a mi madre, que la mayor parte de las veces que tuvimos que mudarnos o así fue o por estudios o por trabajo, al principio de mi padre, pero después de mi madre. Yo sé que eso la hacía sentir culpable, en cierta forma, ¿no? Porque era, bueno, les estoy dando una vida muy inestable. Pero por otro lado, ahora, eso que sentía como tan injusto cuando era adolescente, ahora que soy grande, ¿no? Que soy más mayor, no lo siento así, lo siento al contrario, que me dio ciertas ventajas, porque soy una persona muy flexible, que que no tiene miedo a adaptarse a otro tipo de entornos, ¿no? O sea, si tú el día de mañana yo tuviera, por ejemplo, lo que me pasó cuando me vine a vivir a España, yo conocí a mi novio es español, y claro, en el momento en que la relación, digamos, estaba más afianzada, hubo un punto de, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo arreglamos esto? Y entonces yo le dije, mira, perdón, si hay algún televidente, algún espectador argentino de la entrevista, adoro Argentina, mi mamá es argentina, mis abuelos son argentinos, pero yo en ese momento le dije, ni en pedo te voy a hacer la putada, perdón por la palabra, de traerte a vivir a Argentina. No, mejor que vivamos los dos en España. Y a mí ese nuevo cambio de irme a vivir a España no me dio miedo, no tenía ningún tipo de problema, porque, o sea, migrar, y si mañana nos tuviéramos que ir a Chile o Argentina de vuelta a algún lugar, tampoco me daría miedo. Quizás la única barrera que podía llegar a encontrar que me pusiera nerviosa es el idioma, si me tuviera que ir a algún país donde hablaran otro idioma, pero no le tengo miedo a estar en nuevos entornos, a mudarme, a irme, y eso noto que me diferencia de otras personas que siempre han vivido en el mismo lugar
y que les da pánico viajar o incluso la idea de vivir en otra ciudad, ya no digo de otro país, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido me dio ventajas y también, bueno, tener una perspectiva más amplia de mundo, de un montón de cosas. Entonces, eso, creo que esas son como las dos formas en las que quizás me afectó el tema de viajar tanto. Por un lado, sí, este sentimiento de desarraigo o de no pertenecer a ningún lado, de inestabilidad, aunque tengo que decirte que me he hecho bastante amiga con el tiempo de este sentimiento, lo he vuelto más bien parte de mi identidad, pero bueno, tenía ese conflicto, pero por otro lado me ha dado muchas ventajas que quizás yo no sería la persona que soy si no hubiera tenido ese tipo de vida, vaya. Perdón por la respuesta larga, la capacidad de síntesis no está entre mis virtudes. Tranquila, yo entiendo, de hecho yo tampoco puedo, entonces te entiendo 100%. Y entonces la razón principal por la que llegas, cambias, te vas para España es por temas, relación privada, tu novio, o vas por algo más, algún trabajo, o simplemente es porque lo amo, voy para allá y que pase lo que tenga que pasar. Pues, a ver, no fue tan imprudente. Nosotros antes de que yo me viniera definitivamente vine una vez de vacaciones, como para ver cómo funcionábamos juntos y todo. Pero sí, yo me vine por él, pero también porque la verdad es que echaba de menos España. Yo quería volver, o sea, pero sí, fueron cosas netamente sentimentales, no fue por trabajo, no fue por nada así. Yo no estaba... Fue una mezcla de que me enamoré de una persona que vivía en España y quería estar con él, como es obvio, claro. Y al mismo tiempo no sentía que hubiera nada que me retuviera en Argentina, que era donde estaba viviendo en ese momento, y también estaba teniendo una vida con la que me sintiera cómoda. Entonces... Sí. O sea, un cambio para bien. Sí, ¿no? Sí, nunca me he arrepentido, la verdad, de venir. Qué bueno, porque... Y es gracioso porque entonces ¿cómo se puede decir? Bueno, en inglés sería background, ¿verdad? Este trasfondo que tienes tú de haber viajado te ayuda ahora a tener una relación estable, un lugar donde vivir, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y eso, de hecho, qué interesante, porque no todos tenemos esa capacidad de cambio. Y eso es muy, muy, muy diferente. Eso es muy diferente y es bueno, y qué bueno que te ha ayudado. Y bueno, y hablando de todo un poquito, ¿en qué momento llegas a ver el anime como algo serio? O sea, ¿en qué momento llegas y dices, no, mira, yo puedo puedo dividir esto sociológicamente, psicológicamente, no sé, ¿cómo llegas? Porque tienes de hecho mucha capacidad para esto. A ver, a mí desde que tengo memoria me ha interesado mucho el arte, pero en concreto lo que podríamos llamar el arte narrativo. O sea, por ejemplo, yo de niña leía mucha literatura, mucha. Y no sé, para mí el anime precisamente fue donde encontré en ese momento, digamos, cuando yo empecé a ver anime como conscientemente de que era anime, empecé a encontrar historias que tenían o intentaban tener la misma profundidad que yo encontraba en las novelas que en ese momento yo leía. Obviamente sin tener ningún tipo en ese momento de criterio ni nada, pero encontraba, por ejemplo, historias que tenían un inicio y un final, que no eran episódicas, que tenían tenían un desarrollo de personajes o querían tenerlo, trataban temas más dramáticos. Ya luego que esto lo hicieran bien o mal o todo, es otro tema, pero me atraía. Entonces creo que nunca fui una persona que no se tomara en serio el anime o el manga o el cómic como una disciplina artística. Para mí simplemente era otro modo de contar las historias. Cuando era niña yo dibujaba, me di cuenta de que el dibujo era la forma en que yo quería contar las historias también. Y entonces, naturalmente, a partir de ahí fui aprendiendo cosas, ¿no? Con el paso de los años,
y no hubo un momento en que yo no le tomara el peso, no los considerara un arte de segunda, o menos que la literatura, o menos que el cine, o algo así. Por lo menos no lo recuerdo. Además, también creo que influye el hecho de que mis padres, bueno, mi madre y su marido, mi padrastro, son editores. Ok. Son editores, y aunque ellos trabajaban haciendo libros de texto para escuela, hubo un momento en que lamentablemente con la crisis del 2008 no pudo continuar, pero tenían un proyecto que era una propia editorial. Y en esa editorial, entre otras cosas, sacaron un cómic, sacaron libros ilustrados, o sea, yo estaba rodeada de ese ambiente, amigos de mis padres eran autores de cómic, entonces para mí no... O sea, en mi familia tampoco le quitaban peso a eso, no. Yo nunca tuve... a mi padre, por otro lado, le encanta la animación, quizás no el anime, pero por ejemplo era fan de Pixar, es súper fan de las películas de Pixar. Entonces, nunca estuve en un entorno que desvalorizara las cosas por ser dibujos animados o por ser cómic o por ser así. Nunca lo hicieron, entonces yo tampoco nunca lo hice, digamos, y es un poco eso. Ya evidentemente después cuando ya yo estudio, bueno, primero yo también cambié mucho, el tema de la inestabilidad también tiene que ver con no saber qué quieres hacer con tu vida hasta bastante tarde. Yo primero empecé teatro, que me gustaba mucho, pero la carrera no era lo que yo esperaba, no, me di cuenta de que si bien me gusta mucho el teatro, ir al teatro, yo actriz no me veía, así que no continué. Y a partir de ahí fue cuando me fui a Argentina y me fui a estudiar letras. Tampoco la terminé, pero aprendí mucho de lo que uso ahora en los vídeos, lo saqué de ahí, tanto de teatro como de letras, de literatura. Y después hice ilustración, donde también aprendí, hice la carrera de ilustración ya aquí en España, donde ahí evidentemente aprendí un montón. Claro. De historia del arte, de teoría de la imagen, semiología y un montón de cosas. Entonces, todo esto, ahí cuando yo iba estudiando estas cosas me iba dando cuenta de que, pues, así como se podían aplicar al teatro o a la literatura, o, bueno, en ilustración esto ya lo tenía claro y mis profesores lo tenían claro porque hacíamos cómic, entre otras cosas y tal. Iba viendo que así como lo podía aplicar al teatro o a la literatura, se podía aplicar perfectamente al cine, a la animación, al anime, al cómic, al manga, etcétera. De hecho, uno de mis trabajos de la carrera de letras, que me saqué muy buena nota, fue que le dije al profesor, en vez de hacer este trabajo sobre una novela, ¿lo puedo hacer sobre una película? Y me dijo que sí, y lo hice sobre el viaje de Chihiro. ¿No? Y entonces, pues eso, creo que es eso. No sé si te responde. Perdón, sí, por extenderme tanto. De hecho, no, está bien, porque de esto va de mano, va de mano a la siguiente pregunta y me interesa porque siempre veo en los hilos de tus tweets, en muchos videos tuyos, ese empoderamiento femenino del bueno en la literatura. Y entonces, para Marina Golondrina en sí, ¿qué define un arquetipo de mujer fuerte dentro del anime? A ver, es una pregunta complicada. A ver, para empezar, quería decir que no sé si es tanto, o sea, es evidente que se ha generado, no solamente en el anime, sino en general en la cultura popular, como este arquetipo de la mujer fuerte, ¿no? La mujer badass, la mujer que pelea, que hace lo mismo que hacen los hombres, que la va rompiendo, incluso a veces cayendo medio en este punto de la Mary Sue, a veces, y es evidente que se ha generado este arquetipo. Pero una cosa que a mí me gustaría que la gente tuviera claro es que hay muchas clases de fuerza, eso para empezar, y para seguir que un personaje femenino fuerte físicamente, digamos con capacidad combativa,
no necesariamente es bueno, y un personaje que es débil físicamente, pero quizás tiene otras fortalezas, no necesariamente es malo, ¿no? O sea, creo que es mucho más importante ser capaz de escribir mujeres complejas, ¿no? Mujeres con desarrollo, mujeres con conflictos, mujeres, sean el rol que sea, porque también pensamos mucho, por ejemplo, en protagonistas, pero por ejemplo a mí me gustaría ver más villanas, me gustaría ver más final boss, mujeres, ¿no? Así tipas malísimas. Que las hay, o sea, las hay en el mundo real. Entonces, las hay en el mundo, no claro, claro, exacto, es que en el mundo real las mujeres podemos ser cualquier cosa, podemos ser el amigo gracioso que hace chistes escatológicos, podemos ser podemos ser la mala del cuento, podemos ser la buena, podemos ser la amiga comprensiva, podemos ser el tipo, la tipa cool que hace comentarios sarcásticos, así tipo Tony Stark, podemos ser muchas cosas. Entonces, creo que más que centrarse tanto en la idea de la fuerza, evidentemente a mí también me encanta cuando veo a una mujer que se empodera desde el punto combativo, y yo lo he dicho. En el caso, por ejemplo, no sé, de animes como Boku no Hero o Naruto, es exigible que estas chicas sepan pelear, porque son ninjas o son superheroínas, entonces no tiene sentido que si están aprendiendo a ser ninjas o superheroínas sean una patata que esté ahí, ¿no? tienen que poder defenderse, pero en otro tipo de historias yo no lo necesito, o sea, yo necesito que el personaje esté bien escrito, que haya variedad y todo esto. Y no centrarnos tanto en que sea fuerte, sino centrarnos en eso, en el trasfondo que tenga, en su desarrollo. Por ejemplo, a mí me encanta Vinland Saga. Siempre estoy rompiendo, siempre estoy molestando con Vinland Saga y con que lean Vinland Saga. Sí, esto... Sí. Voy a revelar lo menos posible porque no quiero hacer spoilers, pero en Vinland Saga, en lo que se ve en el anime, no hay personajes femeninos relevantes porque pues básicamente la historia se desarrolla en lo que vendría siendo un campo de nabos, o sea, sí, claro. es un ejército y bueno, pero más adelante aparecen por lo menos 3 personajes femeninos muy relevantes son las 3 muy distintas entre sí. Hay 2 que rompen los estereotipos de género, que son mujeres fuertes, y hay una que no, hay una que está en un rol más tradicional, pero las 3 están muy bien escritas. Y el punto es que ninguna de ellas es una guerrera. Ninguna de ellas es una guerrera. Sí rompen estereotipos de género, hay una que ella quiere navegar y ver el mundo y no la dejan porque pues las mujeres tienen que estar en la casa y ella se rebela contra esto, y hay otra que es una cazadora, que no es un oficio que suelen tener las mujeres en esa realidad, pero no son guerreras, no luchan, no son luchadoras. Y sin embargo, es que no deben serlo, porque precisamente Vinland Saga te está contando que no está bien ser un guerrero, en el sentido de ser una persona que lucha y lastima a otros seres humanos. Entonces, no tendría sentido que buscara empoderar a un personaje femenino desde la violencia, cuando te está diciendo que la violencia es algo negativo. Y la violencia es algo negativo, lo hagan las mujeres o lo hagan los hombres. Sí, claro. Entonces, en ese sentido también va muy en la coherencia de lo que el autor te quiere contar, de los mensajes que te quiere dar. Quizás la mujer en esa obra no es fuerte porque no tiene que serlo, porque tiene que ser otras cosas. Entonces, eso. No sé si te he respondido. Creo que he dado muchas vueltas. Sí. Para nada. De hecho, sí. Y es muy interesante porque yo sé que estás escribiendo un cómic. O sea, yo sé que estás escribiendo un cómic. Y entonces esta feminidad dentro de tu cómic, ¿cómo afecta tu obra? O sea, ¿cómo afecta la feminidad tu obra? ¿Desde qué punto o cómo lo tratas en esta obra? Y por cierto, también, ¿cómo va el proyecto? Pues el proyecto lo he tenido un poquito aparcado porque la verdad es que tengo poco tiempo. Estoy en la fase de escribir el guión y revisando algunas cosas. Y sobre la feminidad,
bueno, hay muchos personajes femeninos en mi historia. Creo que son tantos como masculinos o incluso puede que más. Y tanto con los masculinos como con los femeninos, lo que yo intenté es que que hubiera la mayor cantidad de tipos de personaje posibles, ¿sí? O sea, no quedarme con un solo tipo de mujer, ¿no? O un solo tipo de hombre, sino que hubiera una variedad grande en ese sentido. Mi protagonista es una bruja. Ajá, eso noté, es normal, pero no se toca mucho. Es una bruja. Realmente y son las malas. Sí, bueno, los brujos y brujas en mi historia no son los malos, tampoco necesariamente los buenos. Ella, yo diría que es una buena persona, pero es una bruja y si bien ella tiene herramientas para defenderse, ella sí que va a tener escenas de acción y todo eso. Pelea pues como pelearía una bruja, no es una maestra de artes marciales ni nada así. El protagonista, el chico, tampoco. El chico es un arqueólogo, sí, sabe pues defenderse, tiene un puñal ¿Sí? Por si le tratan de robar o algo así, pero no es un guerrero. Y tampoco es una historia que lo necesite, la verdad. Pero pues dentro de la historia hay líderes políticas, hay una chica que es médico, hay una chamán de una aldea, hay una pirata, o sea, traté de que hubiera la mayor pues distintos tipos de mujeres. Hay mujeres que se dedican a ser madres, hay mujeres que tienen un rol súper importante en la sociedad, pero que surge desde su instinto maternal. Ese es el caso de uno de los personajes. No sé, intenté que hubiera como mucha variedad. Y con los hombres también. El prota mismo, como dije, no es un guerrero, no es un tipo súper fuerte, es más bien una rata de biblioteca. Pero tampoco es un nerd, digamos, también es un aventurero porque viaja por el mundo y todo eso, pero no es para nada un tipo que súper fuerte, ni mucho menos. Hay un chico que es discapacitado, que tiene que ir con muletas, con bastones. O sea, trato de eso, de que sean, pues eso, representar lo que decías tú, ¿no? Pues como hay grandes villanas y mujeres que son divertidas y mujeres que son así y tal, pues y con los hombres igual, ¿no? Hay mucha variedad, porque no es que todos los hombres sean tipos súper fuertes o fríos y calculadores, ¿no? Hay mucha variedad, pues yo he intentado medio reflejar eso en mi historia, ¿no? Dentro también de lo que la historia me pide, porque bueno, la historia tiene unas necesidades y eso te puedo decir. No, en eso afectó. Sí, o sea, afecta en un sentido real. Haces una historia con personajes, por decirlo así, tridimensionales, que si estuvieran en nuestro mundo con sus poderes pudieran funcionar. No lo sé, porque eso lo tendrá que decir el youtuber que lo reseñe, no yo. no lo sé tratas tampoco. de. Sí, también es una historia de fantasía y mira, hay una influencia muy grande en mi historia. Si te tuviera que decir 4 cosas que han influenciado en lo que estoy haciendo, serían Full Metal Alchemist, One Piece, evidentemente, Ghibli y Avatar. Entonces es una historia de fantasía con estas características de las historias de fantasías. No sé si los personajes que estoy escribiendo podrían funcionar en nuestro mundo, porque pues es un mundo muy distinto en el que ellos viven. Pero sí trato eso, de que sean variados y de que digamos de que sus personalidades, su forma de ser, sus características tengan que ver pues eso, con su trasfondo y no con un ideal o un estereotipo de hombre, de mujer, de tal que quizás nos han estado vendiendo. Eso. Ok. Sí entiendo porque es que usualmente no se escriben historias tan
tan pensadas. Se hace como, mira, quiero, no sé, que tire rayitos por las manos y superpoderes y voy a poner al tipo malo, porque siempre es un tipo malo. Y este modo de pensar es diferente. Voy a poner una chica, también va a haber un chico que no pelea, pero tiene un cuchillo. Entonces es como, es interesante y es diferente, y eso es lo que vale la pena leer. De hecho, está evolucionando mucho el arte, tanto el manga como el anime y todo, también en los países, bueno, en el país nipón, ¿verdad? Que es de donde viene el manga. Se ve que hay mucho cambio para bien. Entonces, sí, yo también he notado que, es decir, siempre hubo obras que estaban muy bien en ese sentido, pero sí que he notado que desde hace cierto tiempo, más en el manga que en el anime, empiezo a notar pasos, digamos, en una buena dirección en ese sentido. En el caso de mi cómic también, yo creo que es que me importaba mucho eso, porque uno de los temas centrales de mi historia es la cultura y la identidad, ¿no? La identidad propia. Entonces, era muy importante que cada personaje tuviera una identidad propia, que no fuera un calco de otras cosas. uh-huh. Y de hecho también me fijé mucho de desarrollar lo que es la construcción de mundo, porque habla de la cultura de cada lugar, de cada pueblo que aparece, cómo funciona, en qué creen, qué tipo de sociedad viven. Ese tipo de cosas también es algo a lo que le dediqué mucho, mucho tiempo y que todavía estoy expandiendo. Así que yo también siempre digo eso, ¿no? De que lo que tú hagas en tu historia tiene que ir al servicio de lo que tú quieres contar. Si tú quieres hablar de un tema, pensar las cosas para que tu historia hable de ese tema y transmite lo que a ti te interesa que transmita, el mensaje que tú quieras dar. Entonces, en ese sentido también me parece que es muy importante cuidar estos aspectos y todo eso. O sea, pensarlo, no solamente para decir, no, pues quiero que haya variedad, o pues esto que dicen de la inclusividad, o esto, no solamente eso, sino pensar qué quiero contar y cómo lo voy a contar. No empezar la historia diciendo, no, pues quiero un tipo que tire rayos láser por los ojos. O bueno, sí, empezar así, pero decir, pero ¿qué quiero contar con este tipo de que tira rayos láser por los ojos? ¿Qué mensaje quiero dar? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué me interesaría a mí expresarle al mundo con esto que voy a hacer? Y a partir de eso, cuando tengas claro eso, pues ir construyendo alrededor de esa idea. Eso creo que es lo más importante cuando vas a escribir algo. Por lo menos así trabajo yo. Vaya. Sí, no, de hecho, así se debería trabajar. Yo en lo personal he tratado de escribir libros y todo, los he dejado botados, pero porque trato de escribir algo diferente, pero no se me da y soy malo, y prueba y error. Mi esposa sí es buenísima escribiendo, es buenísima, pero te entiendo 100%, o sea, ¿qué quiero dar a entender? ¿Qué quiero enseñar con tal personaje, etcétera? O simplemente lo quiero crear con un propósito, ¿cuál es? Eso es lo difícil de esto. Y hablando un poco de lo que es arte y todo esto, cuando yo digo la palabra ilustración, ¿qué viene a tu mente? O sea, ¿qué cosas tú piensas? Yo digo ilustración, ¿qué cosas piensa Marina cuando yo le digo esto? Mi profesor de dibujo, que me caía muy mal. No, a ver, la palabra ilustración quizás la vinculo más a la idea del álbum ilustrado, ¿no? Pues eso, el librito de cuentos o la novela que lleva ilustraciones. Porque, bueno, es también lo que más vi durante mi carrera, pero evidentemente la ilustración es mucho más que eso, ¿no? También pienso mucho en técnicas de dibujo que aprendí durante la carrera, como acuarela, tinta china, no sé. Pienso muchas cosas, porque es que también es la carrera que estudié, claro, entonces... Sí, claro. Y entonces, y esto es lo que quería, por meter esta palabra a tu mente y tratar de decir,
¿cómo llegan estas ilustraciones a cambiar tu perspectiva de vista? O sea, ¿qué cambia en Marina cuando dice no quiero estudiar letras, no quiero estudiar acá? Llega, dejas carreras, llegas, o sea, ¿qué permite que te quedes? ¿O es simplemente el hecho de que en tu familia nunca se te puso un tabú como eso no es un trabajo, etcétera? ¿O porque dijiste, yo me gusta lo que hago, pero ¿por qué? O sea, ¿qué denota eso o qué claro, trata de sacar? ¿cómo fue el proceso? Y esta sería la primera parte de la entrevista con Marina Golondrina. De verdad, muchas gracias por estar acá. Y entonces estamos pendientes de lo que es la segunda parte, el segundo video, que lo subo el día jueves. Y bueno, pase una excelente mañana, tarde o noche. Recuerda que siempre acá vas a ser bienvenido.